Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo y servidor Octavio Lara Ibarra, instructor gnóstico de esta Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Weor de México. En esta ocasión estamos con mucho gusto, con mucho agrado para compartir con ustedes este tema titulado El pequeño y limitado mundo en que vivimos. Un tema que nos va a permitir darnos cuenta dónde estamos viviendo constantemente, dónde estamos viviendo la mayor parte del día y que no es tanto la parte física, sino hablando de la parte psicológica y de nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros aprendizajes que vienen siendo nuestro mundo. Si bien es cierto, conocemos el dicho que cada cabeza es un mundo, también es cierto que ese mundo en el cual vivimos nosotros es muy pequeño y es muy limitado. Entonces te invitamos a que nos acompañes en este día, en este domingo, donde estamos hablando de ese tema desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al norte de nuestro bello país México. Te invitamos también a que te comuniques con nosotros a través de las redes sociales, a través del chat de este canal donde puedes mandar tus preguntas, tus inquietudes y con gusto podremos contestarlas. Asimismo, también te invitamos a que te contactes a través de nuestro Facebook, de nuestro Instagram y también de nuestro TikTok, donde ahí también puedes conocer y preguntar las inquietudes que tengas en relación al tema del día de hoy, pero también de la cultura gnóstica. Quédate con nosotros para que puedas conocer más sobre este tema que estamos compartiendo el día de hoy, el pequeño y limitado mundo en que vivimos, la confrontación lógica hacia ti mismo. Vamos a entonces a dar inicio al tema propiamente y en este caso queremos hablar, queremos compartir contigo que nos estás recibiendo tal vez en tu trabajo, tal vez estás en tu casa, en este momento puede ser que estés en laborando en tu automóvil, de pronto trasladándote a algún lugar en específico y queremos hacerte saber que la cultura gnóstica tiene diferentes temas. Entre ellos, el día de hoy queremos plantearte tres grandes bloques de estudio de la cultura gnóstica. En este caso, te queremos hacer saber que estudiamos la parte energética del ser humano y también de lo que es nuestro alrededor del cosmos. También estudiamos la parte psicológica de cada uno de nosotros, que también es muy importante y que es el camino para poder nosotros descubrirnos, encontrarnos, saber qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y qué hay más allá de los pensamientos, de las emociones, de los afectos. Y otra parte que es la filosofía. Estos tres temas o estas tres ramas de estudio, la energía, la psicología y la filosofía, son tres áreas donde nosotros buscamos profundizar, conocer, saber y de esta manera pues ampliar el conocimiento, la sabiduría gnóstica, que ya mucho de esto, bastante los maestros, instructores que están en nuestras asociaciones nos lo han entregado. Sin embargo, el día de hoy hemos hecho hincapié en este caso, que ustedes lo pueden ver en la pantalla, con el bloque de la filosofía. ¿A qué se refiere la filosofía? Se refiere a la comprensión de la vida. Muchas de las veces en las escuelas, en las universidades, se estudia filosofía y se habla que es amor a la sabiduría. Dentro de la cultura gnóstica es eso que estamos mencionando, amor a la sabiduría, pero también es comprensión a la vida, comprender la vida que está desenvolviéndose alrededor nuestro, pero también nuestra vida, la vida que nosotros tenemos. Y este tema tiene que ver bastante con la parte filosófica. ¿Por qué? Porque tratamos de buscar, de comprender, de darles a ustedes, a explicarles qué es la vida que tenemos nosotros, cómo es que la estamos viviendo. Y en este caso, en este orden de ideas, pues estamos haciendo saber que tenemos una vida pues muy, digamos, limitada. Nuestro mundo interno, nuestro mundo de conocimiento, de desenvolvimiento, pues es muy pequeño, es muy limitado. Y seguramente algunos de ustedes en sus casas se preguntarán, bueno, ¿a qué se refieren? Yo, mi mundo, mis lugares donde yo me desenvuelvo, pues son muy amplios. He viajado, conozco tal o cual persona, o conozco muchas gentes, tengo muchas amistades, etcétera. Sin embargo,
queremos referirnos a otro tipo de aspectos que precisamente hacen que uno tenga un pequeño y limitado mundo donde uno se desenvuelve. Y esto es parte de la filosofía. ¿Por qué? Porque queremos comprender la vida. En este caso, por un lado, nuestra vida y la relación con nuestro entorno. ¿Estamos de acuerdo? Y también se relaciona con la psicología. ¿Por qué? Porque el mundo que uno tiene sí o sí está íntimamente relacionado a la psicología que uno tiene, a la forma de pensar, de sentir que uno tiene, a la forma de actuar que tenemos cada uno de nosotros, y esa es la psicología que se manifiesta sí o sí con la parte filosófica, que es la vida. Entonces, hoy con este tema queremos hablar desde el punto de vista filosófico psicológico y, por qué no decirlo, al saber administrar, al saber utilizar inteligentemente la filosofía y la psicología, es decir, lo que está dentro de nosotros y lo que está en nuestro entorno, podremos nosotros tener ahorros energéticos, energía que tenemos nosotros, que la recibimos por un lado a través de la respiración, a través de lo que son los alimentos y también a través de las impresiones que recibimos constantemente por los 5 sentidos, llamadas también las ventanas hacia el mundo. Entonces, el sabio uso, la sabia conexión de estos 3 elementos que estamos planteando el día de hoy, nos van a permitir que uno pueda darse cuenta que tenemos un mundo pequeño y reducido, limitado, y que sobre todo podemos ampliar ese potencial de captar que existe algo más, que no es nada más nuestro entorno y lo que alcanzamos a recibir o captar, sino que hay otras cosas las cuales podemos nosotros, tenemos ese potencial, esa capacidad de empezar nosotros a conocer, a saber más de eso y por ende poder conocer, salir del pequeño y reducido mundo en que vivimos, ampliándolo. Comencemos entonces con esto que estamos planteando. Bien, primero que nada, es importante que hagamos saber que dentro de la cultura gnóstica existen varios cosmos. Cuando hablamos de cosmos, se refiere a orden de mundos. Cuando hablamos de macrocosmos y de microcosmos, estamos hablando de 2 cosmos. Entiéndase que el macrocosmos se refiere a la galaxia en sí, es decir, es algo sumamente grande, es algo que nuestra mente no nos da para poder entenderlo, simplemente sabemos que son planetas, son estrellas, sistemas solares, etcétera, y ustedes pues pueden ver aquí, por eso pusimos ese gráfico que se encuentra ahí, que es la Vía Láctea, y que de esta manera pues queremos hacer saber de que el macrocosmos es precisamente eso. El macrocosmos está formado por nosotros como seres humanos, el reino humano que se encuentra aquí en nuestro planeta, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, que forma nuestro planeta, pero nuestro planeta forma parte de un sistema solar. Y nuestro sistema solar forma parte de otro sistema de soles, ¿verdad? Nosotros gravitamos alrededor de otro sol que es más grande que nuestro sol que nos alumbra, que dentro de la cultura gnóstica nuestro sol es el sol Ors, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente vamos gravitando como sistema solar alrededor de otro sistema solar, y este sistema solar que mencionó gravita alrededor de otro sistema solar. Y así se forma la galaxia, ¿verdad? De diferentes planetas, sistemas solares, de diferentes sistemas solares formados por sistemas solares, etc. Entonces es algo muy grande, es algo que nosotros nos damos cuenta que es muy, muy amplio y que a través de la mente, de los pensamientos, pues es difícil comprenderlo, difícil entenderlo. Comprenderlo lo podemos hacer a través de la meditación. Pero bueno, es el macrocosmos, de lo cual no conocemos prácticamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Y también existe el microcosmos. Dentro de este orden de ideas, el microcosmos se refiere al ser humano. Aquí pusimos, si ustedes pueden ver en la pantalla, pusimos pues un ser humano caminando para que ustedes puedan asociar y conectar la idea de que el microcosmos se relaciona con el ser humano.
el microcosmos. Entonces, el microcosmos pues es el ser humano con todas sus células, sus moléculas, estamos de acuerdo, sus órganos, sus sistemas, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, el sistema digestivo, etcétera, etcétera, el sistema muscular, el sistema óseo, todos esos sistemas que tienen sus órganos, que tienen sus funcionalismos, cada uno de ellos, su organización y demás, forman un microcosmos hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este sentido, nosotros vemos que este microcosmos, dentro de la cultura gnóstica, se nos enseña que es algo muy similar al macrocosmos. Como es arriba, es abajo, dice un principio hermético. Un principio que tiene miles y miles de años y que se le atribuye al gran sabio Hermes Trismegisto, un personaje, un gran sabio iniciado de la cultura egipcia de hace miles de años, quien nos enseña esto. Y nosotros encontramos que así como es arriba, es abajo, que como es adentro, es afuera. Y en este caso el microcosmos se conecta íntimamente, se relaciona íntimamente con el macrocosmos. Entonces se dice que nosotros somos un cosmos en miniatura. De ahí la figura que ustedes están viendo aquí en la pantalla, donde se dibuja un hombre que se encuentra con las piernas abiertas y los brazos extendidos, que se parece al Vitruvio que dibujó Leonardo da Vinci allá por el año 1400-1500. Y si ustedes se fijan, ese ser humano está dibujado en círculos. No se alcanza a ver muy bien, pero si ustedes detenidamente observan la figura, encontrarán que alrededor de este personaje que está dibujado en ese gráfico hay 12 áreas que son las 12 constelaciones, haciendo referencia a las 12 constelaciones o grupos de estrellas que se encuentran en la bóveda celeste, en el firmamento. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, que están engalanando la bóveda celeste en las noches y que si nosotros somos estudiosos podremos verlas en determinadas fechas del año, sabiéndolas ubicar y demás, pero no es otra cosa que la representación de esas constelaciones dentro de nosotros. Y así también, si ustedes se fijan detenidamente, también ahí se ubican los planetas, Mercurio, Venus, Júpiter, Marte, etcétera, en ese grupo. En esta imagen se encuentran también, haciéndonos ver que en el microcosmos, que en el hombre, también están esos planetas, como se encuentran en la parte superior, en el cielo, ¿verdad? Entonces, este gráfico es antiquísimo, esto no es de hace 30 años, de hace 50 años, de hace 100 años. Esto tiene ya muchos años atrás, cientos de años, y desde entonces ya se hablaba, se decía, de que el macrocosmos y el microcosmos están íntimamente relacionados. De ahí el principio, como es arriba, es abajo. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque nosotros estamos llamados a conocernos a nosotros mismos. Estamos llamados a conocer el microcosmos para poder conocer el macrocosmos. Y nosotros empezar a darnos cuenta que el pequeño y limitado mundo en que vivimos no nos permite ver más allá, no nos permite captar más allá, no nos permite palpar más allá. Entonces, lo que queremos en esta conferencia, el propósito es que ustedes puedan lograr darse cuenta que existen muchísimas cosas más, una infinitud de cosas, de fenómenos, de vida, etcétera, de lo que uno conoce. Estamos de acuerdo, pero ¿qué es lo que uno conoce que hace que uno se quede enganchado y que considere que es la realidad? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, ¿dónde vivimos nosotros que no nos permite captar más cosas, más aspectos de la madre naturaleza, más cosas que hay a nuestro alrededor en la madre naturaleza, es decir, en el mundo vegetal, en el mundo animal, en el mundo mineral que se relaciona con la tierra, ¿verdad? Mucho se habla de que nuestro planeta no lo conocemos. No se conoce gran cosa de las grandes montañas, de lo que hay en las partes
de esas cimas. Simplemente se sabe que hay frío y que es difícil llegar y unos cuantos han subido. No se sabe qué hay en el fondo del mar. Nada más se conoce un poco, una muy pequeña parte de lo que hay en los mares de nuestro planeta. Desconocemos bastante. Nada más se conoce un poco. No conocemos tampoco nosotros en relación a las cuevas que existen en diferentes puntos de nuestro planeta. Se conoce algo de ellas, pero se nos habla de la gente conocedora y versada en estos temas de que hay cavernas, cuevas que se conectan unas con otras y que tienen kilómetros y kilómetros de cavidades, de cavernas que se conectan unas con otras. No sabemos que existe eso, no sabemos que hay a 5 o 10 kilómetros al fondo de la Tierra, mucho menos 15, 20 kilómetros. Es difícil llegar, pero lo desconocemos. Es decir, con esto queremos hablar que desconocemos bastante de nuestro planeta. Desconocemos bastante de nuestro alrededor, de la madre naturaleza. Es fecha que se siguen conociendo nuevas especies de animales. En las grandes selvas que existen en el mundo, por ejemplo, las selvas del Brasil. El Amazonas es una selva grandísima y allí se siguen conociendo nuevas especies. No conocemos diferentes tipos de peces que viven en el fondo del mar. Es decir, tenemos que estar dándonos cuenta como seres humanos que existen muchísimas otras tantas cosas. En este caso, pues el microcosmos que de cada uno de nosotros se encuentra viviendo en aspectos que son muy limitados. Generalmente vivimos en nuestra mente terrena. En nuestra mente hay pensamientos que son muy comunes, que son pasajeros, que son intrascendentes. Muchas de las gentes se la pasa pensando en las modas, en los aspectos políticos, en los equipos de fútbol, cosa que un equipo de fútbol, si pertenece a cierta ciudad o a cierto estado, en un 2x3 ese equipo es vendido a otra ciudad, a otro estado, por otras personas. Y toda la pasión, todo la energía, las horas dedicadas a ese equipo, pues ya se fueron a otro lugar. Ya no es el equipo representativo de nosotros. Por citar un ejemplo, un equipo puede ganar o perder y hay gente que inclusive se pone triste, se pone a llorar, otros hasta se agarran a golpes, etcétera. Y los del equipo ni siquiera te conocen, ni siquiera saben quién eres. Así pasa, por ejemplo, con los partidos políticos, y lo decimos con mucho respeto. Ellos podrán ganar, perder, etcétera, y uno podrá hacer muchas cosas para que ganen, y sin embargo los que están arriba de los puestos políticos, pues ni siquiera nos conocen, ni siquiera sabemos de ellos. Ellos no saben de nosotros, perdón. Es decir, a lo que voy con esto, que nosotros tenemos que empezar a pensar en otro tipo de cosas. Tenemos que empezar a pensar, a reflexionar en aspectos que sí nos traigan ciertos beneficios y no nada más aspectos meramente de la horizontal o del mundo, sino que aspectos que nos lleven a algo más, aspectos que nos permitan, como citamos dentro de la cultura gnóstica, a los terrenos del despertar de la conciencia, a los terrenos de alimentar nuestra esencia, nuestra chispa divina, aquello que cada uno de nosotros lleva dentro y que es por lo que realmente vale la pena luchar. Esa chispa divina, esa esencia, el Buddhata, como le llaman en el antiguo Hindustán, es por lo que realmente estamos llamados a luchar, a buscar, a integrarnos con esa parte, ¿verdad? Bueno, continuamos. Asimismo también, como vivimos en nuestra mente, vivimos en nuestros sentimientos. No está mal tener sentimientos, eso es normal, pero nuestros sentimientos están encaminados, están enfocados a cuestiones irrelevantes, a cuestiones meramente terrenales. Nuestros sentimientos, en términos generales, en mucha gente están enfocados a las melodías o a las canciones de moda que se están escuchando en la radio o en las redes sociales o en las plataformas de música. Si un artista lanza un tema musical, y lo manda o lo lanza con mucho marketing, con toda una estrategia de ventas para que se escuche en muchas partes, pues los sentimientos que se planteen en esa canción, en ese tema, van a influenciarnos en nosotros y entonces van a ser los sentimientos que uno tiene. Al rato ese tema musical pasa de moda, está otro y entonces
lo que nos ponen va a ser lo que va a estar dominando en nuestros sentimientos. Y así sucesivamente, cambiando el tema musical de moda, van a estar cambiando nuestros sentimientos. Entonces, ¿quién está moviendo nuestros sentimientos? Pues las gentes, los ejecutivos, los dueños de compañías, los artistas mueven nuestros sentimientos. Y nosotros no los estamos guiando, nosotros no los estamos encaminando hacia lo que uno quiere, sino que más bien las cuestiones del entorno nos están llevando, nos llevan a que uno tenga tal o cual sentir, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos ningún mando sobre eso, o muy poco. ¿Ven? Nosotros nos damos cuenta de eso, podemos ver alguna película, la gente ve películas, series que ahora están muy de moda, y lo que se ve en esas series pues es el sentimiento o las emociones que están un poco más abajo aquí en nuestra presentación, es lo que va a estar presente en nosotros. Y al rato vemos otra y lo que está en la serie va a ser el sentimiento que nos van a mover, la emoción que nos van a mover. Y si vemos otra, la serie pone la emoción, pone el sentimiento que uno va a tener. Entonces nosotros no tenemos un control de lo que debemos de sentir o queremos sentir como tal o como emoción. Por eso hacemos mención de que nosotros no tenemos control y eso hace que nosotros tengamos un mínimo mundo, un poco control, poca expresión de lo que uno quiere sentir. Así también los deseos, así también las pasiones. Hoy se entiende que las pasiones, pues que son muy sanas. Se habla mucho del deporte, la pasión por X o Y deporte. ¿Qué es pasión? Es tener emociones exageradas y que se vayan prolongando en las personas, al menos durante donde está presente, pues en ese caso el juego deportivo. ¿Y qué pasa con las pasiones? Pues es un gasto energético exagerado, es un gasto en cuestión de pensamientos exagerado, inclusive hasta económico, donde la persona está entregado a eso, a un aspecto terrenal, a un aspecto que pues pasa con el tiempo, llega, se presenta y pasa con el tiempo y muere con el tiempo, como citan las enseñanzas gnósticas. No es algo que tenga una trascendencia en nosotros. Nosotros dentro de la cultura gnóstica buscamos algo que nos otorgue algo de valor de forma trascendental. Entonces las pasiones es algo que no nos sirve, es un gasto energético, es un gasto de fuerzas, de energías físicas, mentales, emocionales, que no nos van a llevar a ningún lado. Gane o pierda el equipo X de X deporte, a nosotros no nos va a cambiar nuestra existencia. Sin embargo, hay gente que lo toma tan en serio, tan apasionado, que llegan a los golpes, que llegan a los insultos, que llegan inclusive ha pasado, y disculpen que lo digamos, hasta a asesinar a alguien. Y eso es sumamente lamentable. ¿Por qué? Porque es una pasión desenfrenada, es algo que no estamos llamados a vivir de esa manera y lamentablemente es algo que nosotros no queremos, simplemente nos dejamos llevar como si estuviéramos hipnotizados por todo aquello. Si nos diéramos nosotros siquiera unos segundos de reflexión, de preguntarnos, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿De qué me sirve? ¿Hacia dónde voy a llegar con este comportamiento? Pues muy seguramente lo pensaríamos dos veces y pudiésemos detenernos de hacer alguna barbaridad, algo que nos podemos arrepentir más adelante. Entonces, eso es muy importante. También vivimos en nuestros intereses materialistas o personales. ¿Sí? En cuánto dinero tengo, en si ya tengo una casa, tengo dos casas, busco propiedades, si ya tengo la ropa nueva, si ya me voy a pintar el cabello, en este caso las damas, de tal o cual color, me voy a cortar el cabello con el peinado de moda, si me voy a poner tal o cual vestimenta, si ya tengo el celular de último modelo, etcétera, etcétera. Son aspectos materialistas, son intereses materialistas, cosas que no es que no los tengamos, pero no podemos estar constantemente pensando en eso, sintiendo en eso, teniendo deseos en eso, pasiones desenfrenadas en eso. ¿Por qué? Porque eso pasa. Todo pasa y eso va a pasar. Ustedes han visto y no me van a dejar mentir. Yo les invito a que pongan en el chat si comparten esta idea que les digo. Sale un modelo nuevo de celular
Y mucha gente, y respetamos por supuesto, pero busca comprarse el nuevo modelo. Y sabemos que más adelante vendrá otro modelo y otro modelo nuevo de equipos de celular. Y así. Y nuestra mente, nuestros intereses, nuestra conciencia está enfocada en comprar el nuevo equipo de celulares, o bien el siguiente automóvil, o bien la siguiente ropa, lo de moda, estar, es decir, al último grito de la moda. Y todo eso hace que uno, pues nada más esté en eso, viva en ese mundo. Y para nosotros es un pequeño y reducido mundo en el cual vivimos. Y esto se traduce en ser personas egocentristas, porque todo es hacia aspectos materiales, hacia aspectos que no nos van a llevar a ninguna parte. Egocentristas, por un lado, porque son cosas para mí, mis intereses materialistas, pero también egocentristas, entiéndase que son aspectos del ego. Ego es una palabra de origen latín que significa yo. Entonces, en este caso es primero yo, luego yo y al último yo. Solamente me interesan mis cosas, todo lo que tenga que ver con aspectos materialistas, pero me enfoco solamente en mis pasiones, me enfoco en sentimientos que me ponen la gente, que tienen que ver con el ego. El ego es una característica también, tiene dos vertientes ser egocentrista. Una es de que nada más son mis cosas, lo que a mí me interesa, y no pongo atención en lo que está pasando allá afuera, en lo que sucede a mi alrededor. Por eso es que el egocentrismo me mantiene en un pequeño y limitado mundo, ¿verdad? Porque todo es yo, 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 yo. Y por otro lado, ego se entiende como esas características negativas que tenemos como seres humanos que lamentablemente están moldeando nuestra vida, como el miedo, como los complejos, como las envidias, como la codicia, como lo que son la duda, los complejos de superioridad, de inferioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso nos hace ser egocentristas. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a darnos cuenta que todo esto que estamos diciendo en este momento, que ustedes están viendo en esta diapositiva, me hace que yo tenga un microcosmos, que yo sea un microcosmos muy pequeño como persona y que solamente vive en esto que estoy planteando, pudiendo salir y pudiendo darme cuenta de toda la magnitud de la creación que ha hecho el gran arquitecto del universo, con nosotros por un lado, pero también lo que se encuentra a mi alrededor. Eso es algo imprescindible. Cuando nosotros empezamos a reflexionar que hay algo más, es cuando entonces estamos dando el primer paso para empezar a darnos cuenta, repitiendo el término, de que existe un mundo más grande, de que existen más cosas y no nada más lo que yo tengo dentro de mí en mis pensamientos, en mis emociones, en mis sentimientos, en mis pasiones, en mis intereses materialistas. Nos damos cuenta que hay algo más, aunque no podemos definirlo con palabras, pero tenemos un, como cita la enseñanza gnóstica, un choque eléctrico dentro de nosotros. Tenemos una inquietud, tenemos un no sé qué, pero que nos está empujando, nos está intuyendo que busquemos algo más. ¿Cómo podemos nosotros entonces empezar a buscar, empezar a encontrar algo más? Aquí en la diapositiva, pues vamos a ver las imágenes que aquí se presentan. ¿Qué vamos a compartir en este momento? Pues, ¿a qué se refiere este egocentrismo? Fíjense, el egocentrismo nos controla. No nos da tiempo o a veces, lamentablemente, no queremos pensar en otra cosa. Eso es algo que tenemos que darnos cuenta nosotros, porque de pronto uno no capta, no se da cuenta, no ve que está cometiendo tal o cual acción o tiene tal o cual pensamiento y por ende, ¿cómo quitar algo que no estoy consciente de eso, que no lo veo, que no me doy cuenta? Es difícil, ¿verdad? Pero cuando yo me doy cuenta y no lo quiero quitar, es algo bastante serio. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando con eso que en este caso pues me puede estar haciendo daño, pero tenemos que ir a la reflexión para ir buscando una corrección psicológica. Entonces,
Aparte, vivimos en nuestro propio microcosmos, es decir, en las cosas de nosotros que hablamos en la anterior diapositiva y que no buscamos algo más. Tenemos que darnos cuenta de ese egocentrismo. Y bueno, fíjense, algo muy importante que se encuentra aquí indicado en este punto, ¿verdad? Nos hallamos atrapados por los sentidos externos. ¿A qué se refiere esto? Esto es algo que tiene que ver con la psicología gnóstica, porque los 5 sentidos que nosotros tenemos como seres humanos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, son las ventanas al mundo. Pero estos 5 sentidos, si nosotros no hacemos consciente de ellos, no hacemos conciencia de ellos, vamos a estar esclavizados, ¿sí? A que quiero ver cosas, ¿sí? Que no debo de ver, quiero escuchar cosas que no debo de escuchar. Quiero gustar cosas que me hacen daño. Quiero oler perfumes seductores. Quiero tocar aquello que no debo de tocar. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia, tener conciencia de los 5 sentidos, qué estoy haciendo con ellos y que estos no estén trabajando de forma mecánica o digamos de forma como como un robot, vamos a decirlo así, porque la vista, pues no nos damos cuenta muchas de las veces a dónde volteamos, qué estamos viendo, simplemente vemos de forma mecánica, como autómatas, como robots, volteamos a ver tal cosa, escuchamos cualquier cosa, lo que nos pongan en el radio, lo que nos pasen de música, lo escuchamos, o sea, no hacemos una selección. Y si la hacemos muy pequeña. Nuestros criterios de selección son muy limitados. Tenemos que empezar a seleccionar la música, por ejemplo, en este caso, que me beneficie. Tengo que aprender a escuchar, ¿sí? Y seleccionar las pláticas que yo quiero escuchar. Y aquellas que no, las conversaciones que me hacen daño, pues puedo yo tener la capacidad conscientiva de decidir esto no lo quiero oír y no lo escucho y me retiro. Eso sería la manera. Estamos de acuerdo, el chisme es algo que dentro de la cultura gnóstica se busca que se erradique, que desaparezca. ¿Y cómo se erradica? Pues uno haciendo conciencia del sentido del oído. ¿Qué estoy escuchando? Bueno, si es algo que no me sirve, pues me retiro. Y si no me puedo retirar porque las circunstancias no me permiten, simple y sencillamente, pues no le pongo suma atención. Entonces, esa es la manera de ir trabajando con los 5 sentidos, empezar a darme cuenta que veo, que escucho, que estoy oliendo, que estoy gustando, que estoy tocando, y darme cuenta si eso me está aportando algo para mi crecimiento como persona. Y si no me está aportando nada, pues ¿para qué lo hago? De ahí yo voy rompiendo con el egocentrismo que estamos planteando con uno de los aspectos del egocentrismo, porque a quien le interesa escuchar, ver, oler, palpar, gustar aspectos negativos es al ego, a esas características negativas que hablábamos anteriormente, minutos atrás, que es la codicia, que es la envidia, que es el orgullo, que es el miedo, que son los complejos de inferioridad, de superioridad, etcétera, etcétera, que son características que todo ser humano tenemos, pero que tenemos que ir quitando el dominio de eso en nosotros y buscar entonces algo que dentro de la cultura gnóstica le llamamos las virtudes del alma, que es la humildad, la sinceridad, el respeto, la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ocupamos nosotros de empezar a buscar y a través de los 5 sentidos es una área de trabajo que tenemos para que uno, bueno, con los 5 sentidos bien llevados, educándolos, podremos entonces irnos encaminando a vivir y a desarrollar las virtudes del alma. Por eso los 5 sentidos externos, si uno no los sabe utilizar, estos sentidos nos atrapan, nos ganchan, ¿sí? Nos llevan a ver cosas que no nos sirven, que no nos ayudan, nos llevan a escuchar cosas que no nos ayudan, etcétera, etcétera. Y si uno empieza a darse cuenta, a hacer conciencia de sus 5 sentidos, a empezarlos a controlar, porque no es nada más hacer conciencia de esos sentidos, sino que me doy cuenta de esos 5 sentidos, despierto en relación a darme cuenta de lo que captan mis 5 sentidos, y de ahí viene, de eso que me doy cuenta, cambiar lo que no me sirve en relación a cómo uso los 5 sentidos.
Esto lleva un proceso. Primero me tengo que dar cuenta qué es lo que veo, qué es lo que escucho, qué es lo que huelo, etcétera, etcétera. Y ya que me di cuenta, pues a quitar aquello que no me sirve y poner aquello que sí me beneficia como persona, que beneficia a los demás y que me va a permitir generar y desarrollar las virtudes del alma. Entonces son muy importantes estos 5 sentidos. Continuamos. ¿Cómo vamos a salir? Aquí tenemos una propuesta de carácter gnóstico netamente para poder salir de este pequeño y limitado mundo en que vivimos. Primeramente, si ustedes observan aquí en la pantalla, se encuentra el número 1 y para poder salir de esto, en primera instancia, hay que querer hacerlo. Hay que querer salir. Y para eso, pues eso es algo que nace dentro de nosotros, algo que viene de nuestra intuición, de nuestra chispa divina, de nuestra conciencia, algo que tenemos en el corazón, no está en la mente, no es un pensamiento, sino que es una intuición, una corazonada que nos invita a querer hacer un cambio en nuestra vida, de ya no estar en la misma mecánica de siempre, repetidora, sino que empezar a buscar algo más que no está aquí, que es algo que es de tipo trascendental. Y para eso hay que ser serios también y también hay que ser sinceros. Si nosotros no somos serios, estamos jugando, hoy sí, mañana no, obviamente que esto no puede funcionar. Tenemos que ser serios, comprometidos y ser sinceros, porque no me voy a estar mintiendo en ese trabajo que estoy planteándome. Si yo me estoy mintiendo a mí mismo que sí estoy haciendo las cosas, que estoy avanzando, que yo soy una santa paloma, que yo me porto muy bien, pues realmente así no vamos a avanzar. Si yo niego que tengo tales sentimientos, tales emociones, tales pasiones, tales conductas, pues no voy a avanzar. Tengo que ser sincero. Y cuando uno es sincero, encuentra la realidad. Y se ocupa que uno tenga la realidad para poder avanzar. Entonces, ese es el punto número 1. Tenemos el punto número 2, que es la observación y autoobservación. Y fíjense ustedes, para permitir la relación positiva y expresión de la esencia. En este caso, cuando uno se observa, nos enseña la cultura gnóstica, cuando uno se autoobserva, empieza uno a conectarse con la esencia, con su chispa divina que todos llevamos dentro. Cuando hablo que me observo, estoy hablando de que me doy cuenta, hago conciencia de mis conductas, de mis movimientos, de qué hago con mi pie izquierdo, de qué hago con mi pie derecho, con mis manos, cómo pues camino, cómo me siento, me doy cuenta, estoy consciente de eso, empiezo yo a tener cierta conexión con mi esencia. Y cuando me autoobservo, me refiero en este caso a darme cuenta, a captar con la conciencia mis pensamientos y mis emociones. Si ustedes se dan cuenta, de esta manera podré yo avanzar en descubrir lo que mencionaba anteriormente, mis pensamientos, mis deseos, mis pasiones, mis, digamos, mis intereses materialistas. Yo los puedo detectar a través de la observación y a través de la autoobservación. Y eso me permite irme conectando con la esencia, a tener una buena relación con mi chispa divina, con la esencia. Nos enseña en otros apartados la cultura gnóstica que quien empieza a relacionarse bien con su esencia, empieza a tener luz. Entiéndase, a tener luz, a que uno empieza a ver más, a descubrir más, a percatarse de sus actos, a percatarse de sus sentimientos, de emociones, de sus pensamientos, de las asociaciones de un pensamiento con otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque empiezo a ver, eso es lo que empiezo a ver. Pero si nosotros no tenemos buena relación con nuestra esencia, estamos en tinieblas, es decir, pues no veo, ignoro, no me doy cuenta. Y a veces caemos en el error de ignorar que ignoramos. Es tanta las tinieblas que uno tiene, tanta la oscuridad que tienen las personas, que ignoran en términos socráticos. Así lo mencionamos. Ignoran que ignoran, por lo tanto, pues, como no saben que no saben,
suponen, creen, se les hace que sí saben y se la pasan haciendo cosas, cometiendo error tras error. Y eso es lamentable. Vamos con el punto número 3. En este caso se relaciona con los 5 sentidos y nos habla de salirnos de los 5 sentidos para ver lo que hay más allá. En este caso, no es que nos olvidemos en su totalidad de los 5 sentidos, hay que tener un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? El problema actual del ser humano es que solamente se queda con lo que captan los 5 sentidos. No vemos más allá. Lo que nos dan los 5 sentidos es lo que existe, lo que hay. Y por eso vivimos en un pequeño y limitado mundo. ¿Por qué? Porque pudiendo nosotros como seres humanos utilizar otros sentidos que tenemos, solamente nos quedamos con los 5 sentidos, los que ya conocemos. Entonces, en este punto buscamos, queremos empezar a trabajar con otros sentidos que tenemos como seres humanos, con otros medios de informarnos del mundo que nos rodea y que están ahí. Una de esas maneras es a través de la intuición, de la corazonada, que sobre todo las mujeres tienen un poco más desarrollada que los hombres. La corazonada, la intuición, que es saber sin saber. Las mujeres sabrán entender más ampliamente esto que les digo, porque ellas, una madre de familia, por ejemplo, está en su casa haciendo las labores cotidianas y de pronto le llega algo, una corazonada en este caso, y le da por hablar por teléfono con uno de sus hijos. Toma el teléfono, le llama y le pregunta, hijo, ¿cómo estás? Y entonces el hijo le dice, tengo una falla mecánica, me quedé tirado en la carretera. Ok, déjame ver, contesta la mamá, ¿cómo le hago para que alguien vaya por ti? O ahorita yo te llevo un mecánico, o le digo a tu papá que vaya a recogerte, o a tu hermano, etcétera, etcétera. Es decir, a lo que vamos es de que cómo es que la mamá supo que en ese momento el hijo tenía una falla mecánica. ¿Me explico? Le llegó algo que no se explica con los 5 sentidos, que la mente o los conceptos que hay en estos tiempos en los libros de psicología, etcétera, etcétera, de fisiología, no responden, pero sucede. Y entonces, con esto nos referimos que hay otras maneras de informarnos en el mundo que no nada más son los 5 sentidos. En otros apartados, en psicología se habla de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y este personaje nos habló mucho del estudio de los sueños. Dentro de la cultura gnóstica se nos habla del estudio de los sueños. Los sueños es otra manera que uno debe de aprender a conocer, a saber, para que uno se informe, uno sepa, uno vaya descubriendo cosas que se nos dicen a través del mundo de los sueños. Entonces, bueno, por eso es de que tenemos otros medios para poder captar de nuestro entorno informaciones, aprendizajes, que no nada más son los 5 sentidos. Vamos avanzando, tenemos el número 4, dice lo siguiente, reflexión de la vida, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el propósito de mi existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son aspectos filosóficos que nosotros debemos de estarnos preguntando. ¿Por qué? Porque de esta manera podremos darle oportunidad a la esencia, a que ella nos responda, a la chispa divina, a esa parte de Dios que todos llevamos dentro, a que ella nos responda, porque la mente, el razonamiento, no nos lo puede dar. Es algo muy importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde vengo? Pues muchos dirán, bueno, yo vengo de una familia de mi padre, de mi madre, que son de tal o cual apellido y demás. Sin embargo, a través de los estudios gnósticos y a través de un estudio trascendental nos damos cuenta que nuestra existencia, es decir, de donde venimos, es muchísimo más grande que decir que yo vengo de tal o cual familia. ¿Para dónde voy? Pues nosotros tenemos que preguntarnos eso. ¿Para dónde voy con mi forma de ser, con mis conductas, con mis comportamientos? ¿Dónde voy a parar o terminar si yo me sigo comportando de tal o cual manera? ¿A dónde quiero llevar mi vida, mi existencia? Pues es algo que yo tengo que preguntarme. Mi esencia me puede orientar, mi chispa divina, pero lo que yo planteaba anteriormente del pequeño y reducido mundo en que vivimos, si yo estoy
digamos, ganchado completamente en las pasiones del mundo, si estoy ganchado completamente en los intereses materialistas, si estoy ganchado completamente en los sentimientos, en pensamientos de cuestiones de dinero, de cuestiones de codicia, pues ¿dónde voy a encontrar yo el propósito de mi existencia? Pues nada más en eso. Yo tengo que darme cuenta que mi existencia tiene un propósito muchísimo más grande que tener mis bolsillos llenos de billetes, de tener cuentas bancarias, de tener propiedades, que eso no está mal. Está bien que uno tenga una estabilidad aquí en el mundo, en la parte horizontal, como le llamamos en la gnosis, pero también debemos de buscar la parte trascendental. Me explico, y eso es lo que generalmente nos olvidamos como seres humanos. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi existencia? ¿Hacia dónde la estoy encaminando? Y así. Tenemos el punto número 5, buscar lo que está más allá de lo material. Y esto es así. Va aunado con lo que ya estaba mencionando anteriormente. Yo necesito saber, tengo que ir dándome cuenta que lo material no es lo único. Lo material es parte, pero no es lo único de este universo, de este planeta, de nosotros como seres humanos. Existen otras áreas del universo, en otros estudios se le llama, existen universos paralelos a este, existen dimensiones que estamos nosotros llamados a conocerlas, a saber habitarlas o a vivir en ellas en un momento determinado. Y ahí se va ampliando el mundo en el cual vivimos, se va expandiendo. Por eso decimos que el mundo en que uno vive es muy pequeño, porque si hablamos nosotros que existen dimensiones o universos paralelos, que existen 7, y nosotros vivimos en uno, y en este que vivimos muy limitados. ¿Cuánta gente, y lo decimos con mucho respeto, cuánta gente su vida es su casa, el trabajo, su casa? Y así se la pueden pasar 10, 20, 30 años, de una forma, pues, digamos, respetuosa, claro que sí, pero invitamos a la reflexión y a darnos cuenta que podemos encontrar muchísimo más, que tenemos un propósito muchísimo más trascendental y que podemos lograr muchas cosas. Por eso estamos llamados a buscar aspectos, cosas, fenómenos que están más allá de lo material. ¿Estamos de acuerdo? Vamos avanzando. Tenemos el número 6, realizar cada uno de nosotros su corrección psicológica. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de este orden de ideas de la corrección psicológica, nosotros hacemos ver de que como seres humanos tenemos defectos psicológicos, como los que hemos mencionado, el miedo, los complejos de superioridad, de inferioridad, la ira, la codicia, la envidia, etcétera, etcétera. Y estos son defectos psicológicos, son defectos que tenemos como seres humanos y que estamos llamados a irlos quitando de nuestra forma de ser, erradicarlos, eliminarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues existen procedimientos, existen formas para hacerlo. ¿Por qué los queremos quitar? Porque esto hace que uno se quede enfrascado, se quede enganchado en las cosas meramente terrenales, en intereses meramente materialistas, en cosas que no tienen que ver con la esencia, pero que sí tienen que ver con el mundo y nos tienen, digamos, como hipnotizados, nos tienen dormidos, nos tienen enganchados y hace que nosotros no podamos captar más allá de lo que existe aquí. Y eso es algo lamentable. ¿Por qué? Porque existen muchísimas cosas más allá, como dice aquí en el punto número 5. Entonces, si nosotros realizamos la corrección psicológica, iremos encontrando mayores cosas, que hay más cosas, podremos tener experiencias en esos universos paralelos, en esas dimensiones que estamos mencionando. Empezaremos a darnos cuenta que aquí en el planeta donde vivimos es un lugar maravilloso y empezaremos a conocer la madre naturaleza, la creación de Dios, la creación del gran arquitecto del universo que se encuentra pues en las plantas, en los animales, en los árboles, en el planeta, en el cielo, en las nubes, en las estrellas. Esa es la creación de Dios, pero tenemos que hacer conciencia de eso y empezar a conocerla y a darnos cuenta, algo muy importante, de que nosotros somos un granito de arena
en la inmensidad de las playas. ¿Me explico? Es decir, que somos polvo de estrellas en el universo. Nosotros debemos darnos cuenta que no somos lo único, que no somos lo máximo, más bien al revés. Somos un ser del ser humano, un habitante de este planeta, y que existen miles y miles de planetas, y aunque parece algo extraño para muchos, pero existen otros tantos planetas que están habitados. Y tenemos que ser humildes y empezar a tener una apertura de criterio en este sentido. Ya para ir terminando estos puntos, pues mencionamos que también es muy importante para que uno vaya saliendo de este mundo ilimitado, mundo limitado que tenemos, trabajar y practicar como debe de ser la meditación trascendental. La meditación para mucha gente sería algo que no va con esto, pero realmente es así. Cuando uno empieza a practicar la meditación trascendental, empieza a introducirse en sí mismo. Y resulta que el hacer ese camino nos va a permitir conocer el universo. Dice Tales de Mileto, un filósofo griego, de los 7 grandes filósofos de la antigua Grecia: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Con esto nos está diciendo él que uno lleve la atención hacia adentro, se conozca, y así vas a conocer el universo que se encuentra allá afuera. Y también incluye a los dioses. San Agustín, ese gran filósofo del año 300 aproximadamente después de Cristo, nos dice también algo similar: de afuera hacia adentro y de adentro hacia lo superior, indicándonos que nosotros debemos de llevar la atención de lo que está pasando afuera hacia adentro, y ya que estemos adentro, de ahí subimos hacia lo superior, hacia lo divino, hacia lo trascendental, y así es como iremos conociendo nosotros, ¿sí?, lo que es la creación de Dios, y salir del pequeño y limitado mundo en que vivimos. Empezaremos a conocer a través de nuestro microcosmos el macrocosmos, como es lo que estábamos citando anteriormente. Entonces, el macrocosmos pues es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es una propuesta para que uno vaya conociendo, para que uno vaya descubriendo, para que uno vaya encontrando. El macrocosmos es nuestro planeta, que es importante que uno conozca su casa. El planeta Tierra es nuestra casa, y tenemos hermanos que son nuestros hermanos menores, los animales, las plantas, así se conoce dentro de la cultura gnóstica, y nosotros somos los hermanos, digamos, mayores, porque tenemos el razonamiento aquí en el planeta, aunque somos los más mal portados, pero tenemos que buscar tener una buena relación con estos seres que tienen vida aquí en nuestro planeta. Pero hay que conocer nuestro planeta, y a través de conocernos a nosotros mismos, podemos nosotros empezar a conocer nuestro planeta, a conocer los diferentes planetas, aunque parece algo increíble, a través de introducirnos a nosotros mismos, y de esa manera conocer el macrocosmos. Es un camino grandísimo, pero es extraordinario, es algo fabuloso, es maravilloso el poder encaminarnos de esta manera a descubrir quiénes somos y darnos cuenta que nosotros mismos somos la llave, somos la antesala para conocer el universo, para conocer la creación de Dios, y darnos cuenta que el mundo en que vivimos es muy pequeño, es muy limitado. ¿Por qué? Porque hay algo sumamente inmenso, grandísimo, que está en nosotros para que uno lo conozca. Nosotros tenemos el potencial para hacerlo, tenemos las herramientas para hacerlo. Ya hemos mencionado aquí algunas maneras para que uno vaya encaminándose y poder lograr conocer el macrocosmos, poder conocer nuestro planeta, el sistema solar, los diferentes sistemas solares que existen, conocer el centro de la galaxia, que se llama Vía Láctea, nuestra galaxia, que es el Sol Sirio, es el centro de nuestra galaxia. Y de esa manera, pues eso ya sería bastante ganancia. Entonces, a todos ustedes que nos están viendo en sus casas, hacemos una invitación para que estén viendo estos videos y empiecen o continúen haciendo un trabajo de estudiarse a sí mismos, de conocerse, de irse
corrigiendo psicológicamente, de practicar la meditación trascendental, de estarse observando, autoobservando, de ser serios, sinceros y tener ese anhelo de hacer un cambio en la forma de ser, entre otras cosas, para que uno pueda avanzar y salir de este mundo que vivimos, que si bien es cierto, son las cosas propias de la vida, sí, lo aceptamos, pero también es cierto que podemos salirnos y tenemos el potencial para lograrlo, tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos todo para lograr este avance de descubrir el macrocosmos y solamente está en que nos decidamos y empecemos a caminar, a andar por esa senda que nos va a llevar a descubrirnos a nosotros mismos y al universo y a los dioses en términos de Tales de Mileto, este gran filósofo de la antigua Grecia. Vamos a dejar hasta aquí, agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos a que continúes viendo estos videos en este canal, a que te suscribas y también puedas poner tus comentarios en la parte de abajo de los comentarios, tus preguntas, tus inquietudes, para que podamos seguir avanzando, desarrollando este canal y sobre todo entregando la cultura gnóstica a todas aquellas esencias sedientas del conocimiento gnóstico. Se despide tu amigo y servidor Octavio Lara Ibarra, instructor gnóstico de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Weor de México, en este caso elaborando y transmitiendo este video desde la ciudad de Chihuahua, México. Para todos ustedes, gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches.